una clasecita corta. Pues esa de corta no sé cuál puede ser, pero vamos a intentarlo. Vamos a empezar con los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento es el quinto libro. Después de Juan, el Evangelio de según San Juan, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Capítulo 3, vamos a tocar un solo verso y de ese verso voy a explicar qué significa. Capítulo 3, versículo 19. Los hechos, posiblemente esté equivocado, pero yo creo que hubiese sido mejor o perfecto, en vez de decirle a este libro, ponerle Hechos de los Apóstoles, de mejor es decirle Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien hizo todo ahí. Bueno, los Hechos, capítulo 3, versículo 19, lo tenemos, ¿verdad? Leo en nombre del Padre. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Borrados vuestros pecados. No voy a aplicar el texto ahora, voy a aplicarlo al final, a medida que vamos introduciéndonos al tema. Se van a ir dando cuenta de qué significa esto. Este texto refleja literal, tácita y como la querramos ver, de una forma literal o tácitamente, refleja lo que es el Evangelio. El Evangelio. Y vamos a hablar precisamente de el Evangelio. Posiblemente nosotros hayamos escuchado muchísimas veces esa palabra, Evangelio. De ahí se deriva lo que nosotros nos autopercibimos que es evangélicos, de la palabra evangelio. Pero realmente, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? ¿De dónde sale esa palabra? ¿De dónde nace? ¿Qué es? Vamos a analizarla un poco. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Es una palabra que Jesús utilizó para definir su mensaje. El mensaje de Jesús, todo lo que nosotros encontremos en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que encontremos ahí, todo acerca de la vida de Jesús y sus hechos, su caminar, sus palabras, sus enseñanzas, todo eso se conoce como el Evangelio. El Evangelio. Ok. La palabra evangelio no fue inventada por el cristianismo ni por Jesús. Era una palabra que se conocía en ese entonces de forma cultural. Se utilizaba mucho en el Medio Oriente y en los países que rodeaban Israel. Y el mundo entero, porque en ese entonces el mundo era un poco más reducido que el que hoy nosotros tenemos. No había tal cantidad de población y bueno, culturalmente era una palabra que se conocía, que todo el mundo, todo el pueblo conocía ya, pero no la conocían como nosotros la conocemos hoy día. Hoy nosotros escuchamos evangelio y la relacionamos automáticamente con religión. Sin embargo, si usted agarra a un judío del tiempo de Jesús y le menciona la palabra evangelio,
lejos va a tener él en su mente de pensar que esto es una religión. Pero nosotros sí tenemos en nuestra mente, o la relacionamos automáticamente, evangelio o religión. Evangélico, católico. Sin embargo, en ese entonces no era conocida de una forma religiosa, porque no era utilizada bajo ningún concepto de forma religiosa. Esta palabra se conoce culturalmente de en medio del conflicto o de una guerra entre dos países. Cuando dos países, Israel conocía esto porque a lo largo de su historia, Israel siempre ha vivido en guerra. Pero así como Israel siempre ha vivido en guerra, el mundo siempre ha vivido en guerra. Y esta era la palabra que se utilizaba cuando había un conflicto entre dos países, dos naciones tenían un conflicto, estaban en medio de una guerra, o querían o iban a empezar una guerra. Los líderes de ese país, de esos países, escribían una nota, enviaban un mensajero y se la llevaban a los reyes de la nación a la que iban a enfrentar. En esa nota escribían un acuerdo de paz, donde la firmaban ambos reyes. El mensajero que llevaba la nota se paraba enfrente de la plaza, en la plaza del pueblo, a gritar: tengo una buena nueva. Y leían la carta. En esa carta en esa carta, ese documento, te llevaban todos los acuerdos de paz acordados por las dos naciones y se leían en medio de las plazas de las dos naciones que estaban en el conflicto. Bueno, esa carta es la que se conocía en ese entonces como evangelio. Buenas noticias. Se acabó la guerra o no va a haber guerra. Hay un acuerdo de paz. O la guerra ha terminado. Cuando Jesús estaba anunciando su evangelio, estaba diciéndole al hombre, a la humanidad, que la guerra había terminado. Ahora, la pregunta es, ¿y de qué guerra me estás hablando? ¿De qué guerra me estás hablando? ¿Qué guerra estaba en su evangelio anunciando Jesús que había terminado? Precisamente esa misma pregunta se hacían los judíos. ¿Por qué? Porque lo que los judíos o la humanidad no entiende es que el ser humano representado en Adán y Eva en el huerto del Edén le declararon la guerra a Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva, una vez pecaron, automáticamente se hicieron enemigos de Dios. Porque el pecador es enemigo de Dios. Ahora, hay que hablar un poco también de lo que es, ¿qué sería el pecado? ¿Qué es el pecado? Automáticamente cuando nosotros mencionamos la palabra pecado, lo primero que nos viene a la mente es tomar vino, el sexo, ¿qué otra cosa? El baile. Automáticamente nos viene a la mente cosas como esa. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que nada de eso es pecado. ¿Cómo así, hermano? Entonces tú me estás diciendo que eso no, porque el sexo en sí no es pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplicaos. ¿Qué le está mandando a hacer?
pero bajo un orden. Bailar, pecado. No. Porque usted puede bailar para el Señor. El vino, pecado. No, la Biblia no condena el vino. Lo que condena la Biblia es ¿qué cosa? Borrachera. La borrachera, es la embriaguez. Es como si yo le dijera ahora, y voy a utilizar ese ejemplo también más adelante. Un cuchillo es pecado. Un cuchillo es algo amoral, que no tiene moral. Porque con ese cuchillo yo puedo preparar un buen plato de comida. Pero también con ese cuchillo puedo matar a alguien. Entonces, ¿el pecado está en dónde? ¿En el cuchillo o en mí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el pecado, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, no lo busquen, yo se lo leo, ya ustedes también lo conocen. Voy a mencionar muchos textos, pero no necesariamente tienen que buscarlo. Si usted quiere lo anota y después lo busca, para ganar tiempo. Según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción de la ley. La palabra pecado en el original o idioma en que fue escrito significa errar al blanco. ¿Qué significa eso? Que usted, ¿cómo se llama eso que pegan en la pared y tiran? Dardos. Bueno, si usted tira y no le da al blanco, falló, eso es pecado. O sea, ¿qué significa eso en el mundo espiritual? El blanco es la voluntad de Dios. Si usted tira y no da dentro de la voluntad de Dios, ya usted está en pecado. Porque la escritura dice que todo lo que no procede de Dios es ¿qué? Pecado. Ah, ustedes saben. Todo lo que no procede de Dios es pecado. Entonces, ahora, el pecado no es un objeto exterior del ser humano. El pecado es una actitud interna del corazón del ser humano. Por ejemplo, ¿cómo le puedo poner? Ok. El pecado es una actitud interna del corazón. ¿Por qué? Le puse el ejemplo del cuchillo. El cuchillo en sí no es pecado, es un objeto amoral. Lo que es pecado es quien utiliza el cuchillo. Y no solamente eso. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, automáticamente le declararon la guerra a Dios. ¿Por qué? Por pecar, a través del pecado. El pecado fue la causa de la separación de Dios y el hombre. Esa separación la podemos conocer como enemistad contra Dios. Por eso también hay un texto en Santiago capítulo 4, versículo 4. No lo busque, se lo menciono. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad? Automáticamente usted con ese texto se va a dar cuenta, o si lo analiza va a decir, el problema está en que yo estoy lejos de Dios porque Dios es santo. La santidad de Dios no permite en su presencia pecado. Entonces, como nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, están destituidos. Romanos 3:23. El que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Primera de Juan. Justo, ni aún uno. También Romanos 3. O sea, lo que le quiero decir con todo esto es que si es
por el pecado, nosotros también estábamos en una condición de guerra contra Dios. De guerra contra Dios, por causa del pecado. Ahora, el tema está en que si nosotros, el problema está en que nosotros no nos consideramos malos. Nosotros nunca nos vamos a considerar malos. ¿Por qué? Porque a la hora de considerarnos a nosotros mismos, nosotros siempre buscamos la peor referencia. Alguien que definitivamente esté peor que yo. Porque si yo me comparo con Hitler, yo voy a parecer el ángel Miguel. Pues si yo me comparo con Escobar, el arcángel. Entonces, pero la Biblia no nos llama a nosotros a compararnos con nadie. La Biblia nos llama a nosotros a compararnos con la santidad de Dios, con la palabra de Dios. Y cuando hacemos esa comparación, cuando nos comparamos con la santidad de Dios, automáticamente salimos mal parados. ¿Por qué? Porque, ejemplo, Dios es santo. Y si comparamos esa santidad de Dios con la mía, no hay nada que hacer ahí. Es una guerra perdida. La guerra que el hombre tiene con Dios es una guerra perdida. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a poder ganar a Dios? Absolutamente nadie. Ahora, ¿por qué le explico todo esto de lo del pecado? Porque para que haya una buena noticia, que es el Evangelio, la buena noticia, tiene que haber una situación o condición precaria, una condición mala. Para que, si a usted supongamos, que Dios, yo sé que no es así, y Dios lo quiera que tampoco lo sea así, que usted tiene una deuda de $100,000 y tiene que pagarla en 3 días. Y nosotros somos mortales, ¿de dónde vamos a sacar $100,000? Pero si no paga los $100,000, en 3 días le van a quitar todo lo que tiene, incluyendo su casa, hasta la ropa que lleva puesta, va a quedar en la calle. 3 días. Pero viene un mensajero y le trae una carta, y esa carta dice: ¿sabes? Tu deuda está cancelada. ¿Cómo le llamaríamos a esa carta? Una buena noticia. Pero la buena noticia fue a raíz de ¿qué? De que había una mala situación. Bueno, nosotros estábamos en una mala situación ante Dios. Y esa mala situación se llamaba ¿cómo? Pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Ahora, Dios envió una carta con un mensajero. La carta, el mensajero fue ¿quién? Jesús. Vino a traer la buena noticia. ¿Y la buena noticia quién era? El mismo Jesús. Yo soy el Evangelio. Yo soy la buena noticia. Yo llegué al mundo para que todos ustedes fueran salvos. Eso dice San Juan 3:17, el texto después del que no sabemos. San Juan, porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Esa fue la noticia buena. Por eso leímos en Hechos capítulo 3, versículo 19, que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahora entendemos el texto. Tenemos la buena noticia.
El tema está en que la buena noticia puede estar al alcance de nuestra mano. Mire, ustedes vieron hace unos días, esto estaba llenísimo. A todos se le dio la buena noticia. Pero ¿qué hicieron con esa buena noticia? Y están en una condición de guerra con Dios. El problema está en que, como les mencioné hace un momento, que el ser humano no se siente pecador. No nos sentimos pecador. Sentimos, yo no mato a nadie. Yo no peco. Porque tienen la idea de pecado es que yo agarré un arma, un cuchillo, una pistola y maté a alguien. O que yo, le quité la mujer al vecino. Ese es el concepto de pecado. O que yo ando por ahí tirado en las cunetas borracho. Ese es el concepto de pecado. Pero Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Ahora, y usted escucha esta frase mucho en el cristianismo. No, pero es que ya nosotros no estamos bajo la ley. ¿Y de dónde sacaste eso? Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, que eran las leyes ceremoniales, pero ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cuál es? 2. Él resumió toda la ley en 2 y ustedes se la saben todos. Ahora, vamos a hablar un poquito más de este tema. Fíjense en esto. Ese es el concepto que la gente tiene de pecado. Pero se han preguntado algún momento cuál es el concepto que Dios tiene de pecado. Nosotros tenemos un concepto de pecado, pero ¿cuál es el de Dios? ¿Por qué? Porque es que para el mundo un pecador es, ¿quién le puedo decir? Escobar. Es un pecador, se mató mucha gente. Pero yo no he matado a nadie. Pero Jesús le dijo en capítulo 5 de Mateo, oíste que fue dicho por la ley, no matarás, mas yo os digo, voy a buscarlo. Voy a buscarlo porque aquí hay algo un poco profundo. Miren esto. Mateo capítulo 5 y versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El que mata es culpable de juicio. En ese entonces, en la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ya no solamente tengo que matar para salir culpable. Jesús no hizo la ley a un lado. Jesús elevó el estándar de la ley. Ahora ya no eres homicida si agarras el cuchillo o la pistola y le disparas o le entierras el cuchillo. Ya ahí eres culpable y te van a enjuiciar y vas a salir culpable. Ahora es si te enojas. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús, Dios, para Él, no es lo cualitativo, sino lo cuantitativo. ¿Cómo le explico esto? Ok. A Jesús no le importa la cantidad de veces que tú pecaste. Para Jesús, lo más importante no es la gravedad del pecado que tú cometiste. Por ejemplo, como les mencioné hace un rato, si nosotros nos comparamos con Hitler, vamos a decir, yo no soy bueno, yo no soy malo, yo no soy pecador. ¿Por qué? Porque Hitler mató en un solo envión a 2 millones de judíos. Yo no he matado a nadie. Pero Jesús te está diciendo, no, espérate, tú no has matado a nadie, pero tú te has enojado en muchas ocasiones con gente. Pero ahora tú me vas a decir a mí, pero él no es lo mismo. Pero para Jesús sí. ¿Cómo así? No, pero ¿cómo tú explicas a mí que no es lo mismo
que para Jesús sí es lo mismo. Sí. Para Jesús es lo mismo, que eres igual de culpable que Hitler, que mató 2 millones de judíos en un envión, y tú que te enojaste con un solo hermano. Te lo explico. Un árbol tóxico o venenoso. Mira esa explicación. Voy a tratar de que, ojalá que Dios me dé sabiduría para poder dar la explicación que se entienda. Es un árbol venenoso, tóxico. El árbol venenoso no mata a nadie. ¿Qué mata a la gente? El fruto del árbol. Ese árbol da mucho fruto y mucha gente que coma de ese fruto van a morir. Porque el fruto es venenoso. ¿Cierto? Entonces, a la hora de un juicio, tendríamos que enjuiciar ¿a quién? ¿Al árbol o al fruto? ¿Por qué? Porque el fruto fue el que mató mucha gente, el árbol no. Pero para Dios es tan culpable como el fruto del árbol, de donde procede el fruto. ¿Me estoy haciendo entender? E incluso para Dios es también igual de culpable la semilla que se veía tan insignificante de donde nació ese árbol. Es igual de culpable. Es decir, por eso Santiago 2, si ustedes quieren, pueden buscarlo. Santiago 2 habla y dice, capítulo 10, dice que cualquiera, yo se lo voy a buscar y se lo voy a leer. Mire, para hablar con Biblia en la mano. Mire esto. Santiago 2:10. Mire lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí vamos. Tratando de hacer entender por qué para Jesús, para Dios, es igual de pecador el que mata a 2 millones que el que se enoja. Estoy tratando de hacer entender eso. Mire, Santiago 2:10 dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. Ejemplo, según la psicología, un estudio que se hizo, los psicólogos arrojaron que el ser humano por día promedia 5.000 pensamientos. 5.000 pensamientos. Supongamos que usted tiene 4.999 pensamientos puros, sanos, santos, pero uno es impuro. Ahora me está entendiendo. Ya entonces es culpable de todos los demás. No es, ahora sí está entendiendo. El texto le está diciendo que con un solo pecadito, ya sea pequeñito que tú hagas, un enojo pequeñito que tú tengas con tu hermano o con cualquiera, ya lo mataste. Eres igual de homicida que Hitler, que mató 2 millones. Ese es para Jesús. Entonces, eso es enemistad contra Dios. Eso es enemistad contra Dios. Creo que Dios me ayudó a dar esa explicación, porque ahí ya me estaba doliendo la cabeza. Entonces, más. Estábamos en una situación de pecado y de enemistad contra Dios fatal. Fatal. Ahora, nosotros cuando pecamos, le estamos diciendo a Dios: no me importa tu ley, yo vivo bajo mi propia ley. Estamos errando al blanco. Estamos infringiendo la ley. Cuando pecamos, le estamos diciendo a Dios: no me importas. Tu ley no es más importante que la mía. Ahora,
¿Esto qué quiere decir? Que el pecado no es una actitud de rebelión contra Dios, contra la ley de Dios. Ahora, el ser humano en sí está diseñado para no gustarle las leyes. ¿Qué ser humano le gusta las leyes? A ninguno. Ejemplo, la ley de Dios podemos compararla con la ley de nuestros padres. Cuando nosotros estábamos niños o bebés, papá decía, mamá decía, no tome Coca-Cola. Y esa es una ley. No tome Coca-Cola. Y ustedes, pero ¿por qué no puedo tomar Coca-Cola? O no comas eso. O no toques eso. ¿Pero por qué? Pero eso es lo que uno quiere tomar o lo que uno quiere tocar. Porque somos resistentes a la ley. Esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, cuando mamá o papá le decían no tomes eso, no comas eso, era porque querían molestar. Era porque querían crear un ambiente de paz en el hogar y salud. Un ambiente de paz y de salud en el hogar. Bueno, la ley de Dios es precisamente igual. Cuando Dios dice, no tomes esto, no toques esto, no vayas por ahí o no hagas esto, es porque quiere crear un ambiente de paz y de salud espiritual en nuestras vidas. A veces nosotros no lo entendemos. Cuesta. Sí, porque es que a mí me gusta el chocolate y hay un pedazo de chocolate riquísimo enfrente mío. Sí que la soda me mata, la Coca-Cola, y tengo una botella de soda al frente mío. Pero te están diciendo, no la tomas. Pero se ve bueno. Sí, es que el pecado se ve bueno. Entonces, imagínese usted esto. Normalmente el corazón del hombre tiende a pensar que las leyes son para, no sé, reducir la libertad, nuestra libertad. Nos agarran y nos encierran. No hagas esto porque y creemos que, esto me está quitando la libertad. Por eso mucha gente no busca de Dios. Porque piensan que al buscar a Dios ya me reducen la libertad. Ya no tengo libertad de ir a bailar, no tengo libertad de ir a tomar, de meterme con fulana o fulano. O sea, ya me está quitando mi libertad. Yo no quiero estar preso en eso. Ese es el pensamiento. Ahora, el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, ¿cuál fue? No. El primer mandamiento que Dios le dio al ser humano fue a Adán y a Eva en Génesis 2, 16 y 17. De todo árbol del huerto. Eso fue un mandamiento. Ese fue el mandamiento. Es lo mismo que estamos hablando. Tantos árboles. Pero tú quieres comer de ese. Tantas cosas para comer buenas. No, pues yo quiero comer lo que me hace daño. Tantas cosas que hay para entretenerse. No, pues yo quiero lo que no me edifica. Ahora, esa es la condición del hombre. Pero gracias a Dios nos mandó una carta. Una carta que dice, terminó la guerra. Ya se acabó la guerra del hombre contra Dios. Ahora tienes la oportunidad en esta carta de entrar en paz con Dios. ¿Cómo? Esa carta fue firmada por el que nos ganó la guerra. En la cruz y con su sangre. Nos limpió
de eso que nos alejaba de Dios, nos limpió con esa sangre. Ahora tenemos acceso a Dios. Por eso usted cuando está a veces arrodillado en su cuarto y dice, ay, siento la presencia de... Eso no es posible por esa sangre, que fue la que trajo paz con Dios. Sin esa sangre jamás pudiéramos sentir ni acercarnos a Dios. Pero ahora usted me va a preguntar, ¿por qué Dios puso ese árbol en el medio del Edén si Él sabía? ¿Para qué lo puso? Usted se da a veces esa pregunta. Pero si Dios sabía que ellos iban a comer, ¿para qué puso el árbol? ¿Verdad? ¿Se ha hecho esa pregunta en algún momento? Bueno, ahora no la estamos haciendo, lo que no se la hicimos. Bueno, ahora vamos a responderla. Vamos a responderla. El tema es que si Dios hubiese podido haber tres escenarios. Dios no pone el árbol. No hay opción de nada. El hombre fuese exactamente igual que un robot programado a hacer todo para lo que fue programado a hacer. O hay otro escenario. Dios no pone ni ese árbol ni ninguno. Entonces la historia se hubiese acabado ahí mismo. No hubiese historia. ¿No es así? Pero está la tercera opción. Llenar el huerto de árboles, pero también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del que te dijeron no comas. Ok, le explico algo. De no haber puesto el árbol, no habría opciones. Y donde no hay opción, no hay libertad. Me estoy explicando. Donde no hay opción, no hay libertad. Por ejemplo, si usted vive en un pueblo en el que solo se produce arroz, no hay ni un perro de animal, o sea, no hay vaca, no hay nada, no hay mar, no hay nada. O sea, para tú alimentarte, solamente ¿qué va a alimentarte? Arroz. Arroz en la mañana, arroz el mediodía, arroz en la tarde y al día siguiente más arroz. Toda la vida arroz. Yo le pregunto algo. Usted tuviese la oportunidad de saber a qué sabe una lenteja, hubiese podido tener la oportunidad en ese pueblo donde solo hay arroz de saber a qué sabe una lenteja. Porque no hay. O sea, si no hay opción, o sea, para que hubiese el hombre, tuviese libertad, tendría que tener opciones para él escoger. Por eso puso ese árbol ahí. Para que usted tuviese en su libertad, decidiera si hacer lo bueno o lo malo. Para eso era el árbol. Y fíjese en esto. ¿Qué decidió el hombre? Romper la ley de Dios. La primera ley que le dieron y la primera ley ahí mismo la quebrantó. Ahora, he escuchado a mucha gente diciendo, pero ¿qué culpa tengo yo de que Adán comiera de eso? Yo no estaba ahí. Pero es que el problema está en que si usted hubiese estado ahí, hubiese hecho exactamente lo mismo. Y no solamente eso. Usted quiere ver cómo Dios nos veía, qué éramos nosotros delante de Dios. Vamos a ver qué nosotros éramos delante de Dios en Romanos capítulo 1. Mire lo que dice Romanos capítulo 1,
26. Ya vamos a estar terminando con esto. Romanos 1. Después de Hechos, ahí mismo viene Romanos. ¿A dónde está? Nos arrancamos. Hechos y ahí mismo Romanos 1, 29. Lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos, ok. Lo leo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Esto éramos nosotros, hasta que llegó la buena noticia. Ahora, solamente habían dos opciones. ¿Cuáles eran esas dos opciones? No, dos opciones. ¿Cuáles eran esas dos opciones? ¿Éramos culpables de pecado o no? Ok. Y si éramos culpables de pecado, ¿quién tenía que pagar la culpa? La respuesta es, hay dos. O yo o Jesús. ¿Quién la pagó? Cristo pagó por nuestras culpas, ¿cierto? Él pagó, esa es la buena noticia. Esa es precisamente la buena noticia. Cristo pagó por nuestras culpas. Pero, con esto cierro, pero hay un texto muy, pero muy aterrador que dice, sí, Dios es amor, pero también es justo, y Él no tendrá por inocente, ¿a quién? Al culpable. Ahora, si Él no tiene por inocente, vamos a ponerlo así. Supongamos, hay mucha gente, hay una gente que predica que ay, Dios es amor, si Dios es amor no va a echar a nadie al infierno. No, eso no es así. A ver. Espérese ahí. Le voy a explicar algo ahí con eso. Usted se imagina que sí, en efecto, la Biblia dice que Dios es amor, ¿no es así? Pero también la Biblia dice que Dios es justo. ¿Usted se imagina que solamente Dios fuera amor y no tuviese justicia? ¿O solamente fuese justo y no tuviese amor? Si fuese justo solamente sin amor, tendría que castigarnos a todos, porque todos pecamos. Si fuese solamente amor y no fuese justo, entonces tendría que perdonar. Y entre ese todos están los más malos. Ejemplo, solo un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Con esto vamos a terminar. Mire, está usted en su casa con su nietecita o su nietecito. Está usted en su casa, vamos a meterlo en la película esta. Está usted en su casa sola con su nietecita o su nietecito.
y entra un violador de repente, mientras usted está en la cocina, y está su nietecita o su nietecito. Y cuando usted sale de la cocina, encuentra al violador con el pie en el cuello de su nietecita o su nietecito, haciéndole todas las barbaridades que saben hacer los violadores. Va. Vamos en la película, ¿están en la película, no? Bueno, ok. Y de repente, bueno, ya pasó todo. El violador hizo lo que quiso con su nietecita, se necesita. Llegó la policía. Lo llevan al juez, al juicio. Y el juez dice, como yo soy puro amor, lo declaro inocente. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se sentiría? Usted va a decir, este es un injusto. Porque es amor. Es puro amor. O vámonos al otro extremo. Vámonos al otro extremo. Si usted toda la vida en pensamiento, como le dije, 5,000 pensamientos, hizo 4,999 pensamientos impecables. Bueno, 4,999, 4,998, 4,999, el 5,000 fue malo. El juez tiene que juzgarlo. ¿Cómo lo tiene que juzgar? Culpable. ¿Y sabe qué? Para chirola. Eternidad. Usted va a decir, este juez es injusto porque no vio que yo hice 4,999 bien y en esta me equivoqué. Mire, están viendo los dos extremos. Ese Dios es amor, pero también es justo. Él vio nuestra condición de pecado. Envió a su Hijo. Murió por nosotros. Pudiéndonos haber condenado. Ya nosotros habíamos perdido la guerra con Dios. Ya nosotros nada más estamos esperando listo el juicio. Así como Sodoma y Gomorra, fuego. Así como los tiempos de Noé, diluvio. Pero Él envió la buena noticia. Y nos encontramos con el escenario de que estamos ante ese juez que es amor, pero es justo. Solamente hace falta una cosa. ¿Cuál? ¿Con qué versículo empezamos? Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de ¿quién? Del juez. Tiempos de refrigerio. Mire, vio, esta es una doctrina esencial que las iglesias tienen que tener. Hay mucha gente en la iglesia que no tienen idea de qué es el evangelio. Que no tienen no solamente idea de qué es el evangelio, sino que tienen una equivocada idea, miles de equivocadas ideas. Y no saben ni siquiera qué es el cristianismo, ni por qué estamos aquí, ni cómo, ni para qué. Esta clase es para que toda la iglesia entienda que todos somos culpables y que necesitamos de la redención de la sangre, porque sin sangre no había perdón de pecado. Todos los meses tenían que los sacerdotes del pueblo de Israel sacrificar un cordero para redimir, para limpiar, ocultar el pecado, porque no lo limpiaban, lo ocultaban. Todos los meses.
Pero dice Pablo en Romanos que el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Con esa sangre nosotros somos limpios ante Dios. Nos ve Dios sin pecado y tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios con total libertad. Ese es el Evangelio. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es a lo que nosotros nos debemos y a eso es lo que tenemos que vivir. Es algo tan sencillo, tan sencillo. Tan sencillo. Y es tan fácil. ¿Y por qué si es tan sencillo y es tan fácil la gente lo rechaza? ¿Por qué? No vamos lejos. Vamos a hacernos este escenario. Yo sé que dije que ya habías terminado. Vamos a hacernos este escenario. Así como a nosotros nos duele que le hablamos a nuestros hijos de Cristo. Búscalo, Él te ama, quiere perdonarte, te quiere bendecir, quiere salvarte. Y ello le entra por un oído y le sale por el otro. Y a nosotros nos duele, ¿cierto? ¿Usted cree que Dios no se duele de haber hecho tanto para que nosotros hagamos nada y nos salvemos? Y aún así lo rechazamos. Lo rechazan. Tan fácil. Y lo rechazan. ¿Cómo estará el corazón de Dios? Todo nos lo puso fácil. No tenemos que hacer nada para ser salvos, sino solamente creer. Y aún así, no queremos creer. Mire la bondad de Dios. Hizo todo por nosotros para que nosotros no tengamos que hacer nada. Y aún así, le damos la espalda. Y digo, le damos la espalda porque incluso nosotros, yo, día tras día le fallo. ¿Cómo se siente Dios viendo, mira este negro cocobolo? Yo hice todo por él y él aún así no aguanta su boca. Mírale el corazón cómo está. Y se presenta impoluto ante la gente, pero cuando está en la recámara secreta, ¿qué tendrá en su corazón? Y él cree que yo no lo estoy viendo. Y yo hice todo para que se salve, pero él insiste en lo mismo. Oh. Hay muchos textos, hay un texto que dice, y le dolió Dios en su corazón. Pero también hay texto en Génesis, dice, y le dolió Dios al corazón ver la maldad del hombre en los tiempos de Noé. Es que a Dios le duele la maldad, a Dios le duele el pecado que nosotros hacemos, porque Él sabe que ya hizo todo y nosotros todavía. Pero Eclesiastés dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. 4:14 Eclesiastés. Porque más vale perro vivo que león muerto. Eclesiastés 4:14. Hay esperanza mientras estemos entre los vivos. Ya después de aquí ya no. Se acabó. Ya. Ese es el Evangelio. Tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo. Oramos. Amén. Señor, te damos gracias por